Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 hasta el versículo final, versículo 37. Dice la palabra del Señor. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirá, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das a tus hijos de poder leer juntos en este día las Sagradas Escrituras. Y tú, Padre, has establecido este día para que tu pueblo se reúna e invoque tu nombre reverentemente. Y acabamos de cantar a través de los cantos espirituales y, Señor, nos hemos deleitado en hacerlo. Así como el salmista proclamaba que cantaría alabanzas a ti mientras viviera. Y, Señor, eso es lo que hacemos por la salvación, por la gratitud que mostramos hacia ti, de habernos un día librado de la esclavitud de nuestros pecados, y habernos rescatado y habernos dado así el perdón. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento para comprender. Es el Espíritu quien inspiró estos textos y tiene que ver con la persona de tu Hijo, tiene que ver con nuestro destino, porque preguntaron aquí cuándo sería tu venida, cuándo sería tu retorno y cuál sería la respuesta de aquellos que esperan tu venida. Permítanos entonces comprender y aplicar a nuestras vidas, de tal manera, Señor, aquel día cuando vengas estemos todos preparados, porque tú, Señor, culminarás y se consumirá, Señor, tu plan de salvación para tu pueblo. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Una vez más nos encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Esta vez vamos a finalizar este capítulo a partir del versículo 20 en adelante.
quiero dar por título esta enseñanza: el presente y el futuro reino. El presente y el futuro reino. Uno de los fariseos en el versículo 20 hace una pregunta y le dice: ¿cuándo vendría el reino de Dios? Si tuviéramos que hablar del reino de Dios, Jesús le da la respuesta a este fariseo. Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Por eso vamos a hablar sobre el presente y el futuro reino, porque siempre ha habido preguntas y especulaciones sobre la segunda venida de Cristo. La primera vez que Cristo vino, no vino para llevar a su pueblo, sino la primera vez que vino para padecer, como dice el versículo 25, usted puede ver en su Biblia, dice: pero primero es necesario. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando vino la primera vez? Él tuvo que padecer mucho. Esto nos lleva a ver el sufrimiento de Cristo en su primera venida. Nosotros no fuimos testigos oculares, pero sí, hace 2000 años Cristo padeció colgado en una cruz y fue rechazado por su propio pueblo. Como afirma Juan, ¿no? A los suyos vino, dice, los suyos lo rechazaron. Esa fue la generación. Y generación tras generación ha sido anunciado que Cristo vino y que murió por nuestros pecados. Pero se habla de un segundo retorno, ¿no? De que Cristo regresaría, y el Señor Jesús está ya próximo. Aquí vamos a ir entrando al capítulo 18 y vamos a ir viendo que pronto va a ser arrestado, va a ser tomado, va a ser entrado en juicio, va a ser maltratado, va a ser rechazado. Eso es lo que el Evangelio de Lucas nos va a ir guiando. Pero el Señor Jesús también ya habló en varias ocasiones sobre la venida de su reino. Y en nuestro texto vamos a encontrar dos pasajes principales. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21, versículos 5 al 36. Ahí tenemos una sección larga, digamos, de versículos. No lo voy a leer todo, pero ustedes pueden tomar nota. Allí Jesús va a hablar también de cuándo sucederían estas cosas, de cómo esa generación estaría y de cómo esta generación se portaría, de cómo por causa de Cristo muchos serían odiados, de que muchos serían arrestados, de cómo también muchos de los familiares de nosotros mismos os entregaría a los tribunales, ¿no? Para ser arrestado. Jesús ha ido advirtiendo y se ha ido cumpliendo así en estos años. Eso es lo que en el Evangelio de Lucas vamos a ir viendo más adelante cuando lleguemos ahí. Pero nuestro texto hoy día se divide en dos secciones. En el capítulo 17, la primera parte, versículos 20 al 21, Jesús responde aquí a las preguntas del fariseo que le hace, ¿no? Habiéndole preguntado a los fariseos, dice: ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y la segunda parte de nuestro texto, o esta sección, habla ahora Jesús sobre el mismo tema. Jesús le dice el versículo 22, y primero le responde al fariseo y segundo pasa a responder a los discípulos. En este caso los discípulos eran los apóstoles, ahora somos nosotros, y de ahí el interés de conocer, no especular, no una fecha, porque tenemos 2000 años y generación se fue y generación está viniendo, y nosotros tal vez no seamos los testigos o seremos los testigos del establecimiento del reino de Cristo. No lo sabemos, pero sabemos que va a acontecer, y es natural hacerse una pregunta: ¿Cristo va a venir por segunda vez? ¿Va a regresar? Cristo, como ya vino la primera vez, vino como un cordero manso, ¿no? A ser matado. Pero va a venir, dice Apocalipsis, un segundo retorno, ya no como un cordero, sino como un león rugiente, para devorar a sus enemigos y llevar a su pueblo y reinar con su pueblo. Y en el capítulo 17, versículo 22 al 37, la respuesta es, o el tema es a los discípulos, y él nos muestra ahí que el reino de Dios tiene una doble naturaleza, lo que vamos a ir explicando, tanto también una dimensión futura. Jesús enseña que el reino de Dios ya es una realidad
presente, porque el versículo 21 dice, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. Marcos 1:15 nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y aquí tenemos una respuesta más cercana de que Cristo mismo dice, he aquí, yo estoy con vosotros, el reino de Dios está en medio de vosotros. Eso fue en la primera venida, fue el inicio, el establecimiento del reino de Cristo, pero falta una segunda consumación final del encuentro futuro de Cristo con su pueblo, cuando Cristo aparezca, majestuosamente. Ahora, muchas profecías se han ido cumpliendo. Como dije, no vamos a especular, porque ha habido muchos dominaciones, sectas, hombres que han puesto fecha al retorno de Cristo. Y muchos han caído en descrédito, muchos han caído en vergüenza porque no se cumplió tal día. Uno de los discípulos, Jesús, hablando del día de retorno, dijo que nadie lo sabe, solamente el Padre. No, ni el Hijo lo sabía, pero tal es el atrevimiento de muchos hombres que se toman, ¿no?, ese lugar diciendo que Cristo va a venir y nunca pasó. ¿No? Hay mucha información respecto a esto y no soy de esos que pone fecha, pero hermanos, lo que vemos aquí también es una profecía, ¿no? La profecía bíblica no se da para que nosotros podamos sentarnos y ponernos a especular, ¿no? Yo no soy alguien que ve el futuro, yo no soy alguien que te va a decir, pero aquí vemos una profecía bíblica que no está para especular de lo que va a suceder en el futuro, pero sí podemos aplicarnos para nosotros, sí podemos beneficiarnos y de cómo debemos esperar, ¿no?, tal acontecimiento, tal evento que se viene en adelante y vivir de acuerdo a eso. Porque en la generación, Jesús va a poner aquí dos ilustraciones, cómo eran en los días de Lot, ¿no? Dice, la gente comía, la gente bebía, se casaba. En los días de Noé, igual versículo 26, versículo 27, pone a Noé, pone a la generación de Lot, dos generaciones diferentes, y Jesús con eso está diciendo que esa generación existió, que esa generación fue real, o sea, hay historicidad en eso, porque muchos pueden decir, no, nunca hubo diluvio, ¿no? Lo ven, incluso han sacado películas donde lo ven como una historia y algo imaginativo, no algo tan real. Pero Jesús está citando y eso muestra que fue real el diluvio, fue real cuando fuego cayó del cielo, destruyó Sodoma y Gomorra. Y en los últimos días también va a haber tales escenas o vidas, ¿no? Va a estar aconteciendo. Por eso versículo 31 dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselo. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Versículo 32, un versículo para memorizarse. Acordaos de la mujer de Lot. Tienes un versículo pequeño para memorizar. Acordaos, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Es historia verídica que aconteció. Ahora, volviendo un poco a lo que ya voy a ir centrándome. Entonces es crucial que entendamos personalmente de cómo estar en el reino de Dios. Si cada uno de nosotros está dentro del reino de Dios, porque consideramos hay un reino de tinieblas, ¿no? Y hay un reino de la luz, hay un reino donde Cristo es el Señor, donde Cristo tiene su escuadrón, su ejército. De manera personal, la pregunta es si nosotros estamos en el reino de Dios, porque si estamos en el reino de Dios, vamos a ser testigos oculares, ¿no?, cuando venga el Señor, y no tendremos problemas de enfrentar el juicio, porque aquellos que están en oposición a este reino sí van a rendir cuenta. Y en esta noche yo quiero compartirles este tema, hermanos. Jesús deja claro que su juicio repentinamente va a caer. Habrá rumores de guerra, dice Lucas, en su momento llegaremos ahí. Va a haber muchos terremotos, va a haber rumores, va a haber maremotos, incluso
Hoy día en la mañana escuchamos las noticias, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, terremotos. Nosotros no lo sentimos, estamos al sur, 8 grados, 7.5, 7 grados. Eso va a acontecer y podemos ver en el oriente rumores de guerra. Pero Jesús dice, no se preocupen. Esas son señales, por eso el capítulo 21 un poco lo muestra allí. Pero nuestro texto dice, versículo 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Esto de destruir es eminente, es futuro, porque Cristo viene a consumar, a destruir. En la segunda venida de Cristo ya viene, ya no a morir en una cruz, me repito. Es el tiempo ahora, ¿no? Como dice la Escritura, es tiempo de arrepentimiento, porque Dios ha pasado por alto los pecados y Dios manda que los hombres se arrepientan. Y se preguntaron al final, versículo 37, respondiendo ellos, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Sabemos eminentemente también que va a haber un conflicto entre naciones y alrededor de todo ese evento va a haber mucha sangre en el día final. Y el juicio, hermanos, de Dios es repentino, va a llegar para todos los que no estén en ese reino. Mi llamado, el llamado de esta iglesia y el evangelio que predicamos es que todos entremos apresuradamente a ese reino de nuestro Dios amoroso. Y el texto nos muestra aquí, hermanos, y este es mi pensamiento, para estar en el reino de Dios, debes estar personalmente relacionado con el Rey Jesús. Repito, para estar en el reino de Dios, porque Jesús dice, el reino de Dios está presente. Estoy diciendo, para estar en el reino de Dios, para pertenecer al reino de Dios, debes estar personalmente, de tener una relación directa con Dios, y debes esperar fielmente la consumación del reino cuando Él regrese en gloria para juzgar a todos. Dos verdades: uno, que tienes que tener una relación, y segundo, que tienes que esperar la consumación de ese reino cuando Él regrese en gloria para juzgar a todos. Y quiero que empecemos ahora en el texto, versículos 20 y 21. Y este es mi primer punto, hermanos. Para estar en el reino presente de Dios, debemos estar personalmente relacionados con el Rey Jesús de Dios. Versículo 20 y 21 nos habla esto. Para estar en el reino de Dios, debemos estar personalmente relacionados con el Rey Jesús de Dios. Ahora, no podemos estar seguros de los fariseos que estaban cuestionando o haciendo esta pregunta a Jesús. No sé si para Jesús fue algo hostil, ¿no?, tal pregunta, porque era claro, ¿no? En Israel estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, hombres, ¿no?, con conocimiento en la ley de Dios, hombres preparados, hombres de letras, no hombres vulgos, pero han sido testigos de mucho lo que Jesús ha ido enseñando, tanto de sus milagros también, porque dice que Él enseñaba con tanta autoridad y la gente se maravillaba. Y hacen esta pregunta, que usted puede hacerlo también. Pero no sé si esta pregunta fue para incomodar a Jesús, o de manera escéptica preguntarle, ¿cuándo vendrá el reino? ¿No? ¿Cuándo vendría el reino de Dios? Si los fariseos se preocupaban por el reino de Dios, también a nosotros o a los hombres debe llamarnos, porque la creencia general de un judío era que el reino de Dios vendría, ¿no?, con un libertador, de que Dios enviaría un rey y que ese rey sería un rey en Israel y que les liberaría de Roma. Ellos no vieron un libertador, o no vieron un reino en Jesús, ¿no?, que primero tiene que ser rechazado, tiene que padecer mucho. Ellos vieron más bien un libertador poderoso que gobernaría a través de Israel y a las naciones. Ese es el pensamiento judío, y por ahí este fariseo está dentro de ese pensamiento.
Y no hay ni una señal todavía, porque ¿cómo es que el libertador nacería en un pesebre? ¿Cómo es que el libertador sería, hijo de unos campesinos? ¿Por qué no Dios enviaría a su hijo al rey, nacería en un castillo o con los grandes príncipes, o estar en una cuna, de hombres de nivel? Ese es el pensamiento judío, de que Dios enviaría un libertador y que les liberaría de todas las naciones, a quienes estarían rodeados. No hay señal, hasta ahora no se ve, pero Jesús le dice: el reino de Dios está en medio de vosotros. Ellos esperan en ese entonces ser liberados de Roma, por ejemplo, porque en el primer siglo Israel está sometido a Roma y todos están esperando, un libertador. ¿Y dónde estaría la evidencia de ese libertador? Por eso digo, no sé si la pregunta que le hacen a Jesús es un poco ofensivo o hostil, pero la evidencia es responder correctamente, y Jesús lo hace porque he aquí, dice Jesús, el reino de Dios entre vosotros está. Entonces Jesús le responde, versículos 20, la parte B, lo que acabo de decir, y versículo 21, ni dirán: mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Hay señal, Jesús dice: mirad, aquí está, o allí está, pero inmediatamente la respuesta. El reino de Dios, dice aquí, no viene con señales. Algo increíble, Jesús le responde de esa manera al versículo final, en la parte final. Jesús conoce, recuerden, el corazón de los hombres. Jesús conoce las intenciones, Jesús conoce los pensamientos, las motivaciones. Nosotros no podemos pensar en la mente de fariseo: ¿por qué hace esta pregunta? Pero un momento atrás yo dije, es legítimo hacer esta pregunta. Si nosotros empezamos a anunciar afuera y decir: Cristo regresa, pero Cristo viene a establecer su reino. Pero Cristo, ¿a qué regresa? Yo creo que de esa manera este fariseo hace esta pregunta. Y Jesús, tal vez no conociendo el corazón de los hombres, les da una respuesta: que el reino está en medio de vosotros, que el reino de Dios no se mostraría con señales, sino que Él mismo es esa señal. Cristo está allí, le han ido siguiendo muchos. Como dice, el reino de Dios ahí no viene con señales, no se va a observar. Esto, hermanos, se refiere a la primera venida de Jesús. No hay un libertador poderoso, no es que, como Apocalipsis describe, como un príncipe que viene en un caballo blanco con una espada y viene a destruir. Tal vez la mente del judío es esa. Pero cuando Cristo dice aquí: ni dirán, mirad, aquí está o allí está, o cuando dice el reino de Dios no viene con señales visibles, esto se refiere a la primera venida de Cristo. Eso es, y yo creo que estaría el fariseo más perdido. Nosotros retrocedemos y entendemos, fue una señal grande lo que ocurrió, sí. Pero para ellos, para poder comprender, nadie podía comprender como una señal grande, que Jesús naciera en un pesebre, o que primeramente entrara en el cuerpo de una mujer y luego, que ese sería un ser divino y sería Dios y sería hombre. No hay tanta señal y el fariseo estaría perdido en eso, pero pues un poco dramático esta respuesta. Pero trata, hermanos, de la primera venida de Cristo. Por eso es que luego Jesús va a empezar a explicar a sus discípulos, y Jesús dice aquí primero: no viene con señales. Como dije, se refiere al inicio del reino, no a su segunda venida, porque en su segunda venida va a ser visible, va a ser visible, así como el relámpago, dice, se nota los truenos de norte a este, de este a occidente, así eso va a ser visible. Pero en su primera venida no fue, en su inicio, hermanos, no fue así, y cuando las personas
entregan sus vidas al señorío del Señor, Jesús comienza a reinar. Y ahí el reino de Dios empieza también, ¿no?, en las personas. Yo recuerdo, y creo que ustedes también, como en la mañana me repetí, cuando hicimos nuestra primera profesión de fe, o el día que el Señor nos salvó, dijimos: tú eres mi Señor. Estoy reconociendo que hay un Señor, hay un señorío, hay un gobierno, y me estoy sometiendo. Y el reino de Dios inicia, hermanos, en el corazón, ¿no? En el corazón. Y en la parte final voy a decir, ¿no?, sobre las tres posturas, ¿no?, futuras que se plantean sobre el retorno de Cristo: la posición amilenialista, la posición premilenialista y otra posición postmilenialista. No es aquí el tema, pero en la primera venida Cristo inauguró. Pero en el presente Cristo está reinando, gobernando en el corazón de los hombres, ¿no? Él está en medio de nosotros y Él reina en nuestros corazones. En ese sentido, su reino está actualmente. Cristo también reina a través de su iglesia. Los judíos contemporáneos de Jesús, los fariseos, escribas, ellos quieren ver un reinado de Israel para afuera, de Israel para las naciones, algo visible, ¿no? Así como quisiéramos que solamente haya un gobierno mundial, de que solamente haya un gobernante que dirija todas las naciones. El pensamiento judío es eso, no hay en eso visibilidad, y Jesús no fue así. En el presente Jesús gobierna a través de su iglesia. Por eso la iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. Todo lo que ocurre aquí ocurre en los cielos. Pero también tiene la autoridad en los corazones de su pueblo. Y ese es el establecimiento inicial del reino. Y la iglesia proclama, hermanos, ese evangelio, pero no es el final o la consumación de ese reino. Porque cuando Él regrese va a ser totalmente visible. Él regresará, la Biblia dice, personalmente, en poder y en gloria, y todo ojo lo verá. Pero viene a juzgar a sus enemigos y a gobernar aquí en la tierra. Y él lo va a hacer. Versículos 22 al 37 es toda la explicación. Como dije, la profecía nunca se da para que nosotros podamos especular lo que va a pasar. Hoy día hay muchos que se dan el título de escatólogos, que quiere decir, empiezan, ¿no?, a proyectarse y toman apocalipsis y ponen fechas o eventos, todo lo ven como un cumplimiento. No es mi trabajo hacer tal cosa, porque yo no sé nada, pero sé que Cristo regresa, hermanos, porque la Biblia me dice. Por eso no voy a especular, pero para que podamos cada uno de nosotros someter nuestras vidas al propósito de Dios, es que debemos someternos al señorío de Jesucristo. Así que la explicación de los versículos 20 y 21 es esa: que si no has creído personalmente en Jesús como tu Salvador, no estás dentro del reino de Dios. No estás, porque la pregunta del fariseo nos hace ver eso, que Él no está, ¿no? Pero que Jesús nos diría a nosotros: ahora, ¿quiénes están en su reino? Hay dos reinos en conflictos nada más: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y como aplicación, como dije, si no estás en el reino de Dios, Jesucristo no es aún tu Salvador, porque no estás viviendo diariamente bajo su señorío. Y esto es muy peligroso para aquel que escucha, porque no estás sometiéndote a su reinado, a su señorío, y puede haber muchas razones. En la mañana decía, una de las razones por las cuales uno no se somete al señorío de Dios es porque simplemente quiere complacer los apetitos o deseos desde su carne. No quiero que alguien me gobierne. Como que la ley de Dios es difícil, es gravoso, va en contra, ¿no?, de mi libertad, porque la gente quiere libertad, no quiere que nadie le diga qué hacer, y entonces así suprimen la verdad de Dios. Por eso la ira de Dios permanece sobre tal individuo. Y si Cristo regresara, y si Cristo viniera esta noche o mañana, la condición de aquellos que no están bajo su reinado estarían bajo un terrible juicio.
Eso es eminente, eso es seguro, eso es futuro, sí, pero si el reino de Dios, ¿no?, hoy día se acerca, si el reino de Dios es anunciado por un ministro, por una iglesia, por una persona, debes recibir el reino de Dios en la persona de su Hijo amado. Cristo dice, el que a mí viene no le echo fuera. Es así que voluntariamente el hombre se postra y reconoce su condición. Yo te necesito. Yo necesito que perdones mis pecados. Yo quiero ser parte de ti. No quiero que cuando vengas me encuentres en mis pecados y tenga que ser humillado a la fuerza. Porque cuando Cristo regrese va a suceder eso. Los reyes van a tener que postrarse, humillarse cuando Cristo reine desde Jerusalén a las naciones. Eso no ha acontecido, pero va a ser claro de esa manera. Y nosotros como iglesia predicamos también el juicio de Dios, que cuando Él regrese será, como dice la Escritura, es como un relámpago, y sería demasiado tarde si Cristo no está en tu corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo, que hay un lugar para ti, como cantamos un momento atrás. Él va a regresar, Él va a regresar, y para estar en ese reino debemos estar personalmente relacionados con este Rey Jesús que Dios nos ha dado. Y el día que estés relacionado te someterás voluntariamente. Tus pensamientos van a estar sometidos, tu corazón va a estar sometido, tus obras, tus acciones van a estar sometidos conforme a su palabra. Ahora, si estás verdaderamente en este reino, entonces cuando Él regrese en poder y gloria, podremos ver, ¿no?, algo que la iglesia ha anhelado, ¿no?, la segunda venida de Cristo. Ahora quiero que pasemos a los versículos 22 al 37 en la parte final ya del texto. Mi segundo punto es lo siguiente, hermanos. Para estar en el futuro reino de Dios, debemos esperar fielmente la consumación del reino cuando Jesús regrese en gloria para juzgar a todos. Es una oración larga, me repito. Para estar en el reino futuro de Dios, debemos esperar fielmente la consumación del reino cuando Jesús regrese en gloria para juzgar a todos. Versículo 22, ahora Jesús va a hablar del mismo tema, pero ahora dirigido a sus discípulos. Esto debiera preocuparnos, esto debiera llamarnos la atención. Y creo que Jesús lo hace como para que conozcan que cuando Él regrese, cómo deben estar preparados, cómo Jesús quiere encontrar a los suyos. Juan Calvino predicó hace años un sermón, lo he dicho muchas veces, con un pie levantado. Él dijo, según Apocalipsis, Él estaba listo para irse, como ya con un pie levantando, como para ascender, irse donde su Señor estaría. Ahora estos versículos están dirigidos hacia los discípulos, no a los fariseos. El título de los fariseos eran de personas que no conocían a Dios, pero que decían saber mucho de Dios, pero que al final sus vidas eran hipócritas, porque dice, enseñaban y ponían cargas a los demás, pero ellos no podían hacer o obedecer lo que ellos enseñaban. Ahora, los discípulos habían creído en Jesús. Primeramente, Jesús los llamó uno por uno: Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, y toda la lista, ¿no? Sí, seguidme. Y cada uno respondió. Ninguno se opuso. Todos dejaron instantáneamente lo que hacían, sus negocios, sus redes, o sus empresas, o sus familias, empezaron a seguir. Y Jesús sigue llamando hoy día, ¿no?, a cada individuo. Si hoy día es domingo, hoy día se predica el Evangelio en muchas iglesias locales, y Jesús sigue llamando. Y cada día que alguien se convierte, tenemos un discípulo más en el reino de Dios, un sirviente más para el Señor. Ahora, el honor que tenemos nosotros de llamarnos sirviente o siervo es un título que el Señor nos concede. Como hemos visto la anterior semana, hablando del siervo, ¿no?, que cuando hayas hecho todo lo que te hayas dicho, dice, has hecho lo que tenías que hacer. Alguien que obedece, alguien
¿no?, que sirve por amor, y los discípulos habían creído en Jesús. Quiero que partamos de ahí. Un discípulo es alguien que se ha arrepentido. Un discípulo es alguien que ahora que sigue a Jesús. Pero existía, hermanos, el peligro de que a medida que pasaba el tiempo, y si no habría señales y no habría el retorno de Jesús, ¿qué pasaría? Se desanimarían. Bueno, por un momento te voy a llevar a la historia de Jesús y Pedro, ¿no? Jesús ha anunciado su muerte y su resurrección al tercer día. Jesús ha prometido, va a ir a morir. Los discípulos dicen que no te acontezca, que no te pasca tal cosa. Se consuma el hecho. Jesús muere y no hay evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con los demás? Dice, volvieron. ¿A dónde? A sus hogares, a las redes, a lo que hacían antes. Creían que Jesús no resucitaría. Y no quiero con esto pensar, hermanos, o que tú pienses esto, de que si Jesús en 2000 años no ha retornado, no ha llegado, te abandones diciendo, Jesús no va a volver. Esa es una forma de apostatar en tu mente, porque la Biblia dice que Él va a regresar, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si pensamos 2000 años atrás, ahorita hasta el presente sería como 2 días nada más para el Señor que ha pasado desde la resurrección de Cristo. Pero para nosotros son 2000 años y nosotros vivimos un tiempo de 100 años a lo máximo, y eso. Por eso nuestras vidas en las Escrituras se nos pone, ¿no?, como neblinas que hoy están y desaparecen, o como la flor del campo florece y se marchita. Así es nuestra vida a los ojos de Dios. Ahora Jesús dice a los discípulos, pero también habría ese peligro, como dije, de que pueden en el camino desanimarse. Entonces Él les da no solamente las advertencias, sino también va a contar más adelante la parábola del juez injusto en el capítulo 18, lo que vamos a ver la semana que viene, para alentarlos a soportar, porque dice versículo 1 del capítulo 18, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Para los cristianos, Jesús nos dice, o sus discípulos aquí, les va a contar para no desfallecer. Por lo contrario, hay una esperanza. Acabamos de entonar un canto, solo en Jesús está mi fe, ¿no? Mi esperanza solo está en Jesús, pero puede desfallecer. Puede desfallecer. Por eso Jesús va a darnos ahora algunas enseñanzas en esta parte de cómo podemos, de no desanimar, de cómo soportar. Y vamos a ver 3 lecciones. Versículo 22. Primero, para estar en el reino futuro de Dios se requiere paciencia en el presente. Para estar, hermanos, en ese reino futuro de Dios se requiere paciencia en el presente. Versículo 22, y dijo a sus discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una referencia, ¿no?, a su autoridad cuando venga el juicio. Y esto ya fue también enseñado. Podemos ir al Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Voy a dar lectura hablando de lo que acabo de leer. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si podemos ver, hermanos, en la historia, si uno se dedica a ver, hubo tantos imperios, tantos reinos, tantos gobernantes que solamente duraron
algunos años, ¿no? Monarcas, príncipes, reyes, hablando, ¿no? de eras, de épocas. Todo reino es temporal, pero el reino de Dios, el reino del cual Daniel habla, es de un reinado eterno que nunca será destruido. Ese es el reino del Hijo de Dios. Su dominio es eterno, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Esto fue de manera profética dicho por Daniel, y Jesús está aquí usando ese título para sí mismo, que Él es el Hijo del Hombre. Vendrán días, dice, cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ese título del Hijo del Hombre es Jesús mismo, ¿no? De alguien que va a estar en autoridad, uno de los días. Esto se refiere, hermanos, al momento del retorno de Jesús. De ese día, uno de los días, cuando Él va a reinar. Y Jesús aquí está advirtiendo a sus discípulos que enfrentarán momentos en que ellos van a querer ver a Jesús que regrese con poder y gloria, pero tendrán que esperar. Hermanos, esperamos a Jesús, queremos verlo, que ya venga. Yo sí espero que Él venga. Y Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes ya quieren que regrese. Si resucité el tercer domingo, ustedes ya quieren que el lunes regrese ya con poder. Por eso estoy diciendo, para esperar ese reino futuro se requiere paciencia en el presente. Nosotros estamos cronológicamente, ¿no?, usando un reloj, estamos en el tiempo del hombre, pero Dios no está en nuestro tiempo. Por eso a veces se trata de explicar, ¿no?, el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Nosotros en el cronos, ¿no?, estamos con un reloj y tenemos que dormir 8, 7 horas y trabajar 8 y descansar 8, hacer, no sé. Pero en el presente, los cristianos, hermanos, yo no veo un cristiano que no quiera ver a su Señor. Es algo impensable, porque todos quieren que Jesús regrese. Solamente aquellos que no están sometidos a su reino no quieren, porque saben que van a dar cuenta de Dios de sus vidas. Hay en su corazón, les tiembla en su mente, esa idea lo quieren desaparecer. Pero esos días, como dice el texto, uno de esos días, muchos tal vez han tenido sueños, ¿no?, que ya se ven en los cielos, o cuando cantamos himnos o cantos que hablan del retorno de Jesús. Eso eleva nuestro corazón, eso eleva nuestra mente, nuestra alma a la presencia del Señor, pero eso va a ser visible cuando Cristo venga. Dice que los muertos primero van a resucitar, y aquellos que estén presentes como van a ser llevados, así como Elías en el carro de fuego, o así como un santo del pasado en Génesis, no recuerdo el nombre ahora, que fue llevado, que no vieron la muerte, pero va a ser tal la evidencia. Y Jesús dice a sus discípulos: ustedes van a querer que yo regrese con gran poder y gloria, pero van a tener que esperar. Aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Y este versículo es una clara, ¿no? Es una clara refutación de que Jesús va a regresar. Va a regresar después de haber muerto, después de haber resucitado. Ahora, ¿qué creyente, hermanos, como dije, no desea que el Señor regrese y arregle este mundo? Por ahí puede salir, ¿no? Este mundo está un caos moral, un caos dentro, porque hay muchos conflictos entre naciones y todo, hermanos, es competencia. Todo va en base de poder, porque una nación quiere gobernar y otra nación se levanta. Pero ¿qué va a pasar cuando Jesús regrese? Podemos por un momento pensar en el presente, hermanos. Hay guerra. ¿Y quién no quiere la paz? En el presente hay violencia, hay mucha muerte, hay mucha corrupción, mucha inmoralidad. La creación de Dios está manchado de sangre.
y queremos que Dios restaure, o queremos cielo nueva, queremos tierra nueva, y va a haber cielo nueva, tierra nueva después del retorno de Cristo. Y hay otros problemas. No lo voy a describir y preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? No, la enfermedad no es normal. La enfermedad es causa del pecado. Adán y Eva pecaron y la tierra fue maldecida. Y los cristianos siempre han sabido que Jesús solamente nos puede librar de este presente, o de esta presente era, o de este siglo. Los cristianos lo sabemos. También que los problemas, las pruebas, la salud, los problemas económicos, eso es normal. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está con ustedes. Los cristianos comprendemos lo que pasa en este mundo, pero también el mundo grita paz. Y Satanás está ofertando la paz mundial. Se acerca. Y Satanás está promoviendo la unión de las naciones. Y va a haber paz en el futuro, una paz falsa. Donde ya no habrá tal vez lo que vemos ahora. Yo digo, no estamos en ese tiempo porque hay mucho conflicto, pero siempre está la pregunta, ¿a cuándo va a suceder estas cosas? Pero será maravilloso cuando el Señor regrese y nos libere de todos esos problemas. Hay cristianos que solamente ya desean partir porque no quieren ya a este mundo ver tal sufrimiento, tal dolor. Porque cada día vemos cómo el hombre inventa males y males. Cada vez la maldad va en aumento, ¿no? Pensaríamos que la peor violencia o el peor crimen fue en una cruz. Que el Hijo de Dios ahí fue destrozado, toda su imagen. Pero el hombre hoy día sigue inventando maldades que nosotros quedamos, digo, ¿cómo es posible que pase tal cosa? Por eso el cristiano, hermanos, anhela ser liberado de este cuerpo, ¿no? Y que su alma vaya con el Señor. Pero hasta el presente, hermanos, debemos soportar. Por eso debemos esperar pacientemente la venida de nuestro Señor. Ahora también hay otros que la Biblia llama los burladores. De que nosotros hablamos de que un día va a haber, hay otros que se burlan. Y Pedro, el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 10, nos dice, antes de primera de Juan, casi finalizando las escrituras, voy a leer lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 10, de aquellos que mientras nosotros esperamos el retorno de Cristo, otros en cambio se están burlando. Dice las escrituras, solamente lo voy a leer porque el texto por sí mismo nos habla sobre la promesa de la venida del Señor. Voy a leer del versículos 1 al 10 para tener mayor comprensión del capítulo 3. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Y escuche lo que sigue, o lea. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Pero cuando dice esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo
de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actual están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hay burladores que dicen todavía, no, ese día no quieren hablar. Y nosotros, hermanos, de parte del Señor les proclamamos: el Señor no se tarda, va a cumplir su promesa, Él va a regresar. Versículo 10 lo dice: el día del Señor vendrá como ladrón. Un ladrón nunca te avisa, nunca advierte que te va a robar, porque si supieras que te va a robar, tú te preparas y no permitirás que te robe. Tal es la comparación que vemos Pedro hace, que el día del Señor va a ser así. Va a haber gran estruendo, va a haber consumación, dice, va a haber fuego y todo va a ser quemado. Eso no ha acontecido, pero hay muchos burladores. Todos dicen, todo sigue igual, ¿no? Cristo murió y Cristo no viene. Versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya todos han fallecido, los apóstoles, los seguidores de los apóstoles, todo sigue igual como al comienzo. Esa es una burla. Esa es una burla. Nosotros, y Cristo demanda, hermanos, que tengamos paciencia, que esperemos su reino preparado para vosotros. Versículo 23. Para estar en el reino futuro de Dios se requiere discernimiento en el presente. Este es mi punto, hermanos. Para estar en ese reino futuro de Dios se requiere discernimiento. Dice versículo 23, y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corréis tras ellos. Mientras esperamos y aún no vemos su venida, ¿qué va a pasar? Van a levantarse, hermanos, falsos cristos, falsos maestros, y la gente se va a ir tras ellos. O no escuchan las noticias. Ha llegado la Madre Diosa, o Cristo ha resucitado, o Ezequiel Ataucusa se ha reencarnado en su Hijo. En el mundo entero hay otro Cristo, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, y dice el texto aquí, tú debes tener discernimiento. Y dirán, mirad allí, mirad aquí, y Cristo dice, no vayáis tras ellos, ni corráis, porque Cristo dijo en otra parte que solamente el Padre sabe cuándo va a ser su retorno. Nosotros somos muy, hermanos, vulnerables. Queremos respuestas rápidas o soluciones rápidas. Si por ahí un movimiento de fe, no sé si se puede arreglar, si por ahí vemos esto, hermanos, de que hay un movimiento de sanación, ¿no? Por ahí vemos que por ahí muchos se levantan de sus camas. ¿Y qué pasa con eso? De que yo me voy ahí, no tengo fe, ¿no?, en la promesa de su retorno, no confío en que Dios me puede levantar. Y tener mucho discernimiento, mucho cuidado a qué movimientos me estoy uniendo. Y por ahí te pueden sacar dinero o pedir dinero por sanación, o por ahí te ofertan prosperidad. Tú siembras y vas a cosechar. Cristo dice, no vayáis ni corráis tras ellos, porque ellos son falsos.
Y por eso en el presente se necesita discernimiento. Nosotros como hombres, ¿no? Somos propensos, queremos respuestas rápidas, especialmente los peruanos son muy pragmáticos en su corazón. Si algo no funciona, busco otra solución. Y si algo funciona, es verdad. Y creo que todos han pasado, tal vez en su propia experiencia, eso es falso. Ahora, si Jesucristo, hermanos, no está solucionando tus problemas, no significa que no significa que no pueda hacerlo. Él no ha venido simplemente a solucionar tus problemas económicos, tus problemas de salud, tus problemas, financieros o familiares, aunque esa es una añadidura. Cristo nunca vino a prometerte felicidad. La felicidad viene cuando tú te entregas tu vida a Cristo. El resultado de entregar tu vida a Cristo es gozo, es deleite. Si yo estoy siguiendo a Cristo, hermanos, por las bendiciones, ¿qué va a pasar? Si yo sigo a Cristo por salud, ¿qué va a pasar si yo me enfermo? Voy a dejar de seguirle. Entonces, si Jesucristo no está solucionando tus problemas, ¿qué vas a hacer? Probablemente te vas a desviar de la verdad. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 8. Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Y dice, no lo sigáis. Muchos vendrán. Y es triste ver porque hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos todo en primer mano. Usted se puede enterar lo que pasa en todo el mundo. Y todo lo que están haciendo los hombres nada más es para enriquecerse, ¿no? Y sacar dinero de las personas. Y Jesús advierte en este texto, en Lucas, ¿no? 21, versículo 8, como hemos leído, no te dejes engañar. Por eso, discernimiento. Por eso debes leer las Escrituras. Por eso debes congregar en una iglesia. Y si no tienes, busca una iglesia. Pero debes saber que en estos tiempos va a acontecer esto. Ahora, si tú te estás enfocando nada más a tu vida, no te importa lo espiritual, sabes lo eminente, que Dios también te va a juzgar por eso, y no es que te va a pasar por alto. Necesitas una iglesia, necesitas una Biblia, necesitas pertenecer para que te pueda enseñar donde se predique la palabra, porque si no, Satanás, hermanos, amigos, te va a desviar, te vas a ir tras esos falsos, vas a correr, dice el texto. No vayáis, ni corréis tras ellos. Ten cuidado por aquellos que vienen o usan el nombre de Jesús. Y versículos 24 al 37, ya para finalizar de manera larga, este es el tercer punto. Para estar en el reino futuro de Dios se requiere una preparación fiel en el presente. Repito, para que cuando Cristo retorne en su reino, en el presente se requiere una preparación fiel. Jesús va a continuar enfatizando aquí su retorno, pero nos advierte que primero debemos tener cuidado. Voy a leer lo que dice el versículo 24. Hemos estado ahí porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día, su venida. Pero versículo 25, fíjese lo que sigue. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Cuando Cristo vino, hermanos, amigos, esto fue el evento. Fue el evento histórico y los hombres lo tuvieron por poco, por desdichado, por vergüenza, por miserable, pero era el Hijo de Dios. Dice Cristo, era necesario. Porque si Cristo no hubiera venido a este mundo, el hombre o la mujer que muera solamente esperaría el juicio de Dios, desde Adán hasta la última criatura. Pero gracias a Dios,
gracias a Dios que envió a su Hijo único. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o como hemos leído en segunda de Pedro, no queriendo que Dios padezca, no queriendo que los hombres padezcan. Cristo tuvo que ser rechazado por eso. Pero después de eso, hermanos, cuando Cristo venga ya en su consumación o en ese evento único que vamos a ver o en su fase final, Él no se va a ocultar. Como hemos visto primero los fariseos, no hay señales de esa primera venida, un pesebre. Pero en su segunda venida va a haber, hermanos, señal. Versículo 25, versículo 24, perdón. Ahí Cristo no se va a ocultar. Todo ojo lo verá, como dice, de repente, como el relámpago, al fulgurar, resplandece de un extremo del cielo. Lo he leído, la parte final dice, así será el Hijo del Hombre en su día o en ese día. Y el punto aquí es que eso es claro, eso es eminente, pero será demasiado tarde para aquellos que no se someten a su gobierno. Pero en este momento, o en el presente, el reino de Dios todavía no puede entrar o puedes esperarlo en tu vida. Ahora Jesús usa dos ejemplos aquí para alertarte o para llamarnos a la atención. Versículo 26 va a hablar de los días de Noé. No voy a ir a Génesis para hablar de los días de Noé, porque todos sabemos que hubo un diluvio, ¿verdad? Todos sabemos qué pasó también con Lot. Versículo 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Sodoma y Gomorra, ¿qué suena eso? ¿No? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no es el presente lo que vemos. ¿Acaso Dios no está airado por los pecados de los hombres? ¿Acaso no se aprueban leyes constitucionales en cada nación? ¿Acaso no se aprueban abortos, matrimonios homosexuales? Incluso nuestros representantes en el Estado, en el poder, son personas que han tomado tal postura, y tal es la degradación del hombre, no por el pecado en que está, pero la ira de Dios está presente y Dios va a juzgar. Si cuando una nación aprueba tales leyes, es eminente que Dios va a traer juicio a esos países. Y a veces cuando escuchamos un terremoto, un maremoto, no es casual, no es parte de la creación. La creación está sujeta a la ley de Dios. Porque la ciencia te va a decir es parte de un movimiento telúrico y las placas tectónicas, pero la creación está sujeta a la ley de Dios. Y cuando Dios quiere simplemente que su ira aparezca y lo hace. Y no importa cuántos fallezcan, porque el hombre ha provocado la ira de Dios. Y eso debe hacernos temer. Por eso incluso cuando elegimos un candidato oramos, que al menos tengan principios bíblicos, que ayude a mantener la sociedad o la moral para mantenernos nosotros los cristianos, porque el día que no haya eso, va a ser como los días de Sodoma, de Gomorra, y el presente es así. Y Jesús aquí pone esas dos historias, para que estemos listos para el día del juicio venidero. Ahora, como dije, hay películas de Noé, de Sodoma, no lo sé, pero Jesús aquí, como dije al comienzo, dice que estos eventos fueron reales. Tienes que pensar, si tú hubieras estado en esos tiempos por un momento, no sé si tú hubieras sido parte de los que se ahogaron o fueron consumidos en fuego. Y la venida del Hijo del Hombre va a ser algo similar. Y sirve esto como una advertencia gráfica, hermanos, de ese juicio venidero sobre la tierra entera. Y esta es la segunda venida de Cristo. Ahora, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, la gente estaba consumado en sus placeres, en sus maldades. Nada más Génesis 6 leyes dice que en el corazón del hombre solamente había el intento de hacer el mal. Eso es lo que había.
Hablamos al comienzo nada más después de la caída de Adán, hubo unos años, y hoy día el presente es igual. El hombre es el ser bueno, pero la Biblia dice, no hay ni uno solo bueno. Y bueno solamente es Dios. Y Jesús dijo, el Padre es bueno. Nadie busca a Dios. No hay una persona buena. El intento de cada hombre es el mal. Por eso en los mandamientos Dios pone primero amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra inclinación, pero una vez que nos da un corazón nuevo podemos responder a ese mandato. Ahora en los tiempos de Sodoma, Gomorra, en los tiempos de Noé, había estas señales. Ahora no es que es malo comer, beber, versículo 27. No es que es malo comer y beber, pero si se hace con libertinaje, si se hace para complacer los apetitos de la carne, si se casan hombres con hombres, ahí la gravedad, si se da en casamiento mujeres con mujeres, ahí el pecado contra Dios. Pero si se casa un hombre con una mujer, es la voluntad de Dios que se casen. Por eso el matrimonio es aprobado por Dios. Pero en los días del pasado como hoy, lo que vemos es lo mismo. Y esto es una imagen viva, hermanos, del pasado. Podemos traer al presente. Son los últimos días. Noé fue un pregonero de la justicia. Noé estaba pidiendo que la gente pueda volverse a Dios. Noé anunció, Dios va a inundar la tierra. Y nadie lo creyó el mensaje de Noé. Dios le dice a Noé, construye una arca para que tú y tu familia se salven. Y nadie creía a Noé que Dios inundaría la tierra. Y hoy día de la vida anunciamos que Cristo va a regresar, que si no te arrepientes de tus pecados, vas a rendir cuenta a Dios de tu vida. Y nadie cree ese mensaje. Así fue en los días de Noé y por eso Dios tuvo que inundar toda la tierra. Y solamente fue salvo Noé y su familia, y todo porque Dios iba a enviar a su hijo. Había un plan eterno y hay una promesa a Adán y Eva que su hijo no sería de la simiente de la mujer, vendría de María. Esa promesa tenía que cumplirse y por eso Dios no consumió, incluso no porque no era justo en sí mismo. Hay una promesa de cumplimiento y por eso hemos sido salvos. Y una vez que aparece el arco iris, una señal también de que Dios no volvería a destruir la tierra hasta que esta generación pasara o hasta que el cielo y nueva tierra exista. Pero en los días de Noé la gente vivía sin tener cuenta a Dios. Y hoy día la gente que vive de esa manera como si Dios no existiera, o suprimiendo la verdad de Dios, o simplemente encarcelando a los ministros del Evangelio, o persiguiéndolos, es vivir sin tener en cuenta a Dios. Ahora la gente, yo creo que se reían de Noé, y Noé decía su mensaje, va a llover y va a llover, y llovió. 40 días y la tierra fue inundada. Aunque te tilden de loco, sigue predicando, hermano, hermana, el retorno de Cristo. A Noé lo vieron así. Y cuando la tierra empezó a subir el agua o inundarse, no estaba seguro dentro del arca. Los demás, uno por uno, perecieron y todos fueron, como dice, llevados. Esa arca que Noé construyó representa hoy día, amigo, hermano, Cristo. Cristo es esa seguridad. Cristo es esa arca donde puedes encontrar salvación, donde puedes encontrar seguridad. Si Cristo viene, te encuentra en Él, en esa arca, no debes temer. No hay nada que temer. Estás seguro. Pero para los que rechazan ese mensaje será demasiado tarde. Y lo que sucedió en los días de Lot es lo mismo, ¿no? Es más terrible. Versículo 28, en solamente 5 minutos les pido ya para finalizar. El problema era el mismo, que despreciaban a Dios. Despreciaban a Dios. Eso está en la historia.
En Génesis capítulo 19, todo el capítulo, la gente era muy inmoral, ¿no? Incluso Dios envía a sus ángeles y estos hombres quieren tomar a los ángeles de Dios y abusar de ellos. Tal era el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero también están escuchando aquí el fariseo, están escuchando los discípulos, y los fariseos dirían: nosotros no somos como los de Sodoma y Gomorra. Nosotros conocemos la ley, cuidado con la religiosidad, cuidado tras esconderte tras una religión o tras un concepto que puedes tener de quién es Dios. Dios no va a tener en cuenta eso. Necesitas tener una relación personal con Dios, porque el día se acerca y el Hijo del Hombre de repente va a aparecer en poder y gloria, y los demás van a ser destruidos, así como en los tiempos de Noé y de Lot. Jesús, versículo 31 al 35, da una descripción gráfica ahí cuando Él regrese, dice el versículo 31, en ese día se acerca. Me vuelvo a repetir, ya voy finalizando. Cuando Cristo regrese de repente va a ser ese día presente. ¿Qué va a pasar? No lo voy a leer, pero dice solamente el versículo 31, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselo. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Tenemos aquí un recordatorio. Pero lo que nada más quiero decir, aquel día va a ser tarde para que te arrepientas. No vas a poder huir del juicio de Dios. No vas a poder, porque el juicio ya ha sido decretado para todos los que aborrecen al Hijo del Hombre. Y hay muestra de un hombre trabajando, de mujeres trabajando en su casa. Jesús nada más aquí les recuerda, dice con versículo 32, acordaos de la mujer de Lot, demasiado tarde para arrepentirse cuando Cristo regrese. Solamente la mujer de Lot miró atrás y fue convertido, sabemos, una estatua de sal. Y Jesús está diciendo, va a ser demasiado tarde, ya no vas a poder. Y versículo 33, Jesús nos dice ahí: todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. En otras palabras, aquellos que se aferran a este mundo, o aquellos que confían en sus riquezas, o en sus profesiones, en sus títulos, no sé, todo lo que se puede describir, van a perderlo todo. Pero aquellos, dice también el texto ahí, todo el que se entrega o todo lo da por Cristo, lo salvará, lo conservará. Y ahí, hermanos, amigos, la noticia para ti, que si tú vienes a Cristo con todo tu ser, con toda tu persona, vas a ser salvado, vas a ser preservado. Y versículo 34 y 35 tenemos dos ejemplos ahí. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y versículo 36, 37 dice de la misma manera. Pero versículo 37 ya dice: respondiendo ellos le dijeron: ¿dónde, Señor? ¿Cuándo? ¿No? Y aquí creo que puede haber interpretaciones, no voy a entrar ya por el tiempo, pero es un poco difícil de entender la pregunta que hacen los discípulos: ¿dónde, Señor? Están preguntando: ¿dónde será? ¿Dónde va a ser ese lugar? ¿No? Donde el juicio va a llegar. A la luz de lo que hemos ido hablando, la respuesta solamente se va aquel día a conocer, cuando llegue aquí, hermanos, a la tierra. Y hay muchas interpretaciones, pero aquí señala, por ejemplo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Muchos hablamos de Armagedón, aquel día, donde va a haber ejércitos luchando, y va a haber mucho derramamiento de sangre. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a enterrar a los muertos? ¿Acaso no estas aves rapiñas van a venir y consumir la carne de gobernantes, de soldados, de ejércitos? Probablemente. Hay mucho que hablar
Como dije, no voy a especular, pero que Jesús ha dicho en estos versículos 24 al 37 que su venida, hermanos, amigos, será repentina y debe estar tú preparado de antemano. Cada uno va a dar cuenta a Dios. Si estás en el reino de Dios, sigue teniendo paciencia, sigue esperando el retorno de Cristo, porque es eminente. Y espero que no te tome de sorpresa. Conclusión. Hemos visto en esta noche, hermanos, amigos, respecto al reino de Cristo. Mencioné al comienzo, hay 3 posturas que te muestran, ¿no? O tratan de explicarte en qué tiempo se va a dar el retorno de Cristo. Tal vez para la iglesia lo que nos llama la atención y lo que yo veo más congruente es la posición premilenialista histórica, donde tratamos de comprender, ¿no?, los eventos que van a ir sucediendo, cómo se va a ir cumpliendo el plan de Dios. Y hay otras 2 posiciones que explican, no voy a entrar ahora, para algunos, por ejemplo, aquellos que son de la visión aminialista, enseñan que todo es espiritual y todo lo que habla de números es simbólico en Apocalipsis, pero nosotros no lo vemos de esa manera. Ellos lo ven, incluso la promesa hecha de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, ya lo ven todo espiritualmente ahora en Cristo. Y creo que por ahí, ¿no?, tenemos cierta otra comprensión, o los postmilenialistas que enseñan que el reino de Cristo vendrá de manera gradual, pero que se va a ir cumpliendo. No es nuestro, diría, donde nos vamos a entrar. Nada más nosotros finalizamos con otras palabras, que Jesús va a regresar. Es eminente. Y las 3 posturas enseñan, ¿no?, que Cristo va a regresar con poder y gloria, va a juzgar a este mundo. Así que el Señor nos abra el entendimiento. No neguemos lo que está en las Escrituras. No lo vamos a cerrar ahí en esa etapa, sino que eso, si nosotros no estamos mañana, otros van a seguir anunciando. Pero Cristo va a regresar. Vamos a orar y dar gracias. Padre, gracias te damos en esta hora. Es tu palabra santa, inspirada por tu Espíritu, que nos dice las verdades para nosotros. Señor, vivimos a expectativas de tu retorno, pero también entendemos, tenemos muchos familiares, amigos que deseamos que puedan conocerte, que el reino de Dios llegue a sus familias y que tú los salves, tú tengas misericordia. Te pido, Señor, por este lugar, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de tu palabra, que tú llames arrepentimiento, que tú les regales el don de la fe, el don del arrepentimiento, para que todo hombre, Señor, reconozca tu autoridad, tu gobierno y voluntariamente se someta, Señor, a tu señorío, y que, Señor, puedan tener un lugar, un espacio, una iglesia donde puedan también alimentarse y servirte. Y gracias por advertirnos que tu día está cerca. Queremos prepararnos para aquel día que cuando vengas no nos avergüences, sino que seamos hallados fieles en lo que hacemos. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor, que tú los puedas también dirigir a sus hogares, y que en esta semana sigamos recordando lo que hoy nos has comunicado a través de tu palabra. En Jesús te pedimos, oramos todo esto. Amén.